Todos conocen a Ruth por su fidelidad, pero pocos saben que su historia encierra secretos sobre el linaje del Mesías, una rebelión contra dioses paganos y una ruptura profética que cambió el rumbo de la humanidad. Ruth, una mujer que rompe una maldición milenaria, es la historia que muchos pasan por alto. En el relato de Ruth es que su sola existencia en el linaje de Israel fue un acto que desafió siglos de exclusión espiritual. Ruth era moabita, hija de una nación nacida del escándalo y la idolatría. Cuando Israel vagaba por el desierto, los moabitas no ofrecieron pan ni agua. Al contrario, usaron la manipulación espiritual como arma, contratando un profeta corrupto Balaam para que invocara maldición sobre el pueblo de Dios. El origen de Moab se remonta al incesto entre Lot y su hija, y con el tiempo, este pueblo se convirtió en sinónimo de oposición a los propósitos de Dios. Al decirle a Noemí: tu Dios será mi Dios, Ruth no estaba haciendo una simple promesa sentimental, estaba renunciando a Quemos, la deidad de su pueblo, repudiando su historia ancestral, despojándose de su identidad nacional y abrazando por completo un nuevo pacto, un nuevo pueblo y una nueva fe. Este significado es crucial, porque Ruth no solo fue compañera de Noemí, su historia representa el injerto de los gentiles en el pacto de Israel. Pero no va por conquista ni milagros, van por fe. Es el inicio de una restauración silenciosa pero explosiva. Ruth, la extranjera, se somete voluntariamente a esa Israel herida. Ella no ve una columna de fuego ni atraviesa un mar. Ruth no impone su agenda, sino que adopta el corazón de Noemí y se convierte en su esperanza. Pero da un paso igual de grande, renuncia a Quemos, el dios moabita, y se pone bajo las alas del Dios de Israel. Jesús mismo, siglos después, compararía el fin del mundo con una gran cosecha, donde los ángeles separarían el trigo de la cizaña. Mateo 13:39. En otras palabras, la cosecha representa una intervención divina. Algo se recoge, algo se purifica, algo se salva. La enemistad entre Israel y Moab no era solamente territorial, sino profundamente espiritual. Aunque era extranjera, viuda y pobre, no se quedó esperando. Salió al campo a recoger lo que la ley de Dios dejaba para los necesitados. El gleaneo, ordenado en Levítico 19, del 9 al 10, era una provisión misericordiosa del Señor. En los bordes del campo no debían ser segados, ni las espigas caídas recogidas por los dueños. Era un sistema divinamente diseñado para recordarle a Israel que, así como ellos fueron forasteros en Egipto, debían mostrar compasión a los marginados. Su nombre no es casualidad, es identidad y profecía. En el calendario hebreo, este período está cargado de significado. No es solo el tiempo en que se recogen los frutos del trabajo agrícola, sino también una temporada marcada por festividades como la Pascua y Pentecostés. Momentos sagrados, donde se celebran tanto la provisión divina como la libertad del pueblo. Sin embargo, Ruth desafió este decreto sin rebelarse, sin alzar la voz, sin demandar un derecho. Su acto fue silencioso pero radical. En Ruth se anticipa la gracia que, siglos más tarde, Cristo derramaría sobre todos los pueblos. Al abrir la puerta del reino a judíos y gentiles, por igual, su historia grita, sin decir una palabra, que el linaje espiritual no se define por la sangre sino por la fe. Ruth desafió la maldición con obediencia, y Dios respondió con redención. Lo impresionante no es solo que fue aceptada, sino que fue injertada en la raíz más sagrada de la historia de Israel, el linaje del Mesías. Fue como si su fe hubiera roto las cadenas de generaciones de rechazo. Ruth se convirtió en un testimonio viviente de que el poder del arrepentimiento auténtico y la fe obediente pueden atravesar los límites que la religión y la tradición consideraban infranqueables. Más que un acto piadoso, su decisión fue una ruptura profética.
Pocos se detienen en esto, pero el nombre Ruth significa compañera o amistad. En otras palabras, Ruth representa la iglesia gentil, que, aunque no era parte del pueblo escogido, es unida por gracia, por elección divina, por redención, mientras el pueblo de Israel había salido de Egipto hacia la tierra prometida. Ruth hace el viaje inverso, sale de Moab, una tierra pagana, para entrar en Israel. Este viaje contrario a la dirección del Éxodo es teológicamente fascinante. Es la imagen de un retorno espiritual hacia el pacto, hacia el hogar verdadero, aunque ella nunca perteneció a él. Otro detalle profundo a Noemi representa al Israel que sufre, que se alejó de la tierra prometida, que perdió todo, marido e hijos, y vuelve a Belén con amargura. Aquí hay un mensaje que pocos ven. La iglesia representada por Ruth no sustituye a Israel, la sirve, la acompaña, la honra. Es una imagen profética del rol de los gentiles en el plan de Dios, no como reemplazo, sino como apoyo a su pueblo original. Cuando Ruth regresa a Israel junto a Noemí, lo hace en un momento que no es casual ni incidental, la temporada de la cosecha. La cosecha en toda la narrativa bíblica aparece como símbolo triple: juicio, recompensa y restauración. Ruth, al llegar a Belén en esa estación, se coloca, sin planearlo, justo en medio de ese contexto espiritual. Ruth, al agacharse a recoger esas espigas que otros despreciaban, se convierte en imagen de cada alma que, humillada por la vida, se atreve a buscar esperanza en el campo de la gracia. Ella no había sembrado ni trabajado esa tierra, pero encontró alimento en lo que otros no reclamaban, porque el dueño del campo Booz ya había dispuesto misericordia para los que no tenían nada. Cada puñado era una señal de que su pasado estaba siendo reescrito. Lo que para otros es pérdida, para el humilde es provisión. Así obra la gracia. Te permite levantar lo que nunca sembraste, vivir lo que no merecías, y caminar entre campos donde el dueño ya decidió bendecirte. Sin saberlo, estaba participando de una historia mucho más grande que ella, un plan de restauración que la conduciría desde los márgenes del campo a la mesa del Redentor. Fue el principio de su transformación. Fue el umbral entre la escasez y el propósito eterno. Según la ley hebrea, el Goel era quien tenía derecho legal de comprar tierras perdidas y restaurar el nombre de un pariente fallecido. Esto no solo la convierte en antepasada del rey más importante de Israel, sino en parte del linaje mesiánico. De todas las moabitas del mundo, de todos los tiempos, Dios eligió a una para meterla en el linaje del Salvador. Aquí ocurre algo aún más poderoso. Ruth no recoge simplemente cebada, sino redención disfrazada de espigas. No hace discursos, no busca protagonismo, no se presenta como líder. Hay poder en la obediencia silenciosa, en la fe que se manifiesta en actos concretos y sencillos. Es para la iglesia hoy, en un mundo donde muchos se sienten excluidos, donde el pasado pesa, donde no hay herencia visible. Ruth no necesitó títulos ni aplausos, solo una decisión firme que Dios honró con generaciones de propósito. Que no importa de dónde vienes, sino a quién sigues, que tu obediencia silenciosa puede tener más impacto que 1000 sermones. La escena de Ruth en el campo nos recuerda que Dios siempre deja rastros de su bondad, incluso en terrenos áridos. La cosecha en la vida de Ruth no fue solo cereal. Boaz no es solo un buen hombre, es el Goel, el Redentor. Pero aquí hay un misterio. El otro pariente, el más cercano, rechaza redimir a Ruth, porque eso pondría en peligro su herencia. Él representa a la ley, que no puede salvar ni redimir al pecador sin contaminarse. Solo Boaz, figura de Cristo, puede redimir al extranjero, al pobre, al que viene de una línea maldita, sino porque pocos se detienen a mirar el texto con lupa. Su vida es un mapa de redención,
una señal para los gentiles, una figura profética de Cristo, un modelo de humildad y una advertencia contra los prejuicios religiosos, y lo hace sin vergüenza. De hecho, exalta a Ruth en la puerta de la ciudad, reconociéndola públicamente. El hijo de Ruth y Buz se llama Obed, padre de Isaí, abuelo de David. Lo que no se dice mucho es que en la genealogía de Jesús aparecen solo 5 mujeres, y una de ellas es Ruth. No fue una elección técnica, fue una elección de gracia. En todo el libro de Ruth, la protagonista habla poco, y sin embargo, toda la historia gira en torno a ella. Esto nos enseña algo crucial: la influencia espiritual no siempre necesita un escenario. La historia no contada de Ruth no es solo para mujeres ni para tiempos antiguos. Ruth nos enseña que cuando eliges al Dios verdadero, te estás conectando con un plan eterno, y que a veces el plan de Dios no se revela con truenos, sino en el gesto invisible de una mujer extranjera recogiendo espigas. La historia no contada de Ruth no está escondida porque sea un secreto. Mientras el mundo esperaba héroes con espadas, Dios eligió a una mujer viuda, extranjera, invisible, para plantar la semilla que llevaría al Rey eterno. Esa es la belleza del Evangelio. Dios no usa a los grandes, usa a los disponibles.